Muy buenos días, bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy lleva por título El Redentor de mi vida y estará basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 24 de los versículos 13 al 35. Oremos. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Estamos delante de ti suplicándote que el poder infinito de tu Espíritu Santo nos dé luz para comprender lo que tú ya tienes preparado en tu hermosa palabra. Por favor, Señor, lleva nuestras cargas y danos a nosotros, Señor, esta oportunidad de deleitarnos en ti. Ponemos, Señor, en tus manos a todos aquellos que están pasando por alguna tribulación o enfermedad y también por aquellos que están brindando los servicios de apoyo a los que están enfermos. Gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que harás. Confiamos plenamente en ti, te creemos a ti y descansamos en ti. Todo en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lucas 24, del 13 al 35. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era el que redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres en nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se referían a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Amén. Y vamos al punto número 1. Este es denominado la ceguera espiritual. Entremos en contexto de esta parte de la historia que nos relata la Biblia.
que estará basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 24, versículos del 13 al 19. Y entrando un poquito en materia, vamos a ubicarnos en este tiempo posterior a la muerte y a la resurrección del Señor Jesucristo. Por lo tanto, van avanzando algunos de sus discípulos y el Señor les alcanza. Sucede una situación aquí que hay una evidencia de que ellos no le reconocen, hay una ceguera en este caso, pero de la ceguera que vamos a hablar es de la ceguera espiritual. Me explico. Resulta que ellos empiezan a explicar o relatar los hechos o acontecimientos de la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Por tal motivo, ellos empiezan y manifiestan y explican todo esto porque el propio Señor Jesucristo, quien estaba caminando junto a ellos, les preguntó por qué tenían esas caras y por qué tenían ese ánimo tan hacia abajo, ¿no? Él entonces empieza a caminar con ellos y por ahí hay esta frase, ¿no? ¿Serás acaso el único que no sabe de esta noticia? Todo el mundo se enteró, le dicen al Señor. Y entonces él empieza a hablar con ellos y ellos empiezan a decir, y aquí viene una parte interesante. Ellos tienen una evidencia de una ceguera y de no reconocer al Señor Jesús, quien va caminando junto a ellos. Incluso está hablando con ellos. Si lo aterrizamos o lo transportamos a nuestro día a día, muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo también está caminando junto a nosotros en las situaciones adversas, incluso nos quiere decir a través de su palabra, por supuesto, y nosotros igual, a pesar de estar ahí, no lo vemos. Hay una razón y por eso se llama el punto 1, la ceguera espiritual. Independientemente de todo esto, quisiera ver si podemos entender este concepto, ¿no? Ellos dicen y desmenuzan todo lo que ha sucedido como hechos, pero no hay una interpretación, solamente tienen ellos un resultado en su mente y es que consideraban al Señor Jesucristo como el Redentor. Redentor o redención en este contexto significa rescate, es decir, que estos discípulos, igual que muchos otros, veían al Señor Jesucristo como el Redentor o el que iba a rescatar al pueblo, pero del Imperio Romano, es decir, de una situación terrenal, concreta y física que estaba atravesando una dificultad, por supuesto, el pueblo de Israel, ¿no? Así como tú y yo podemos tener dificultades y podemos también buscar en Jesús a un redentor, es decir, a alguien que nos rescate de problemas sociales, problemas económicos, incluso políticos o de la naturaleza que sea. Hay muchos, sucedió cuando Jesús estuvo caminando aquí en la tierra, se le acercaron para verlo como el que los iba a rescatar, pero de algo particular, físico, palpable. Si tú recuerdas la palabra de Dios desde el principio, en el Génesis, pasando por todos los libros, los profetas, apuntan a Jesucristo como el redentor de nuestra vida, es decir, quien nos iba a llevar de muerte a vida, vida eterna. Él es el Salvador, Él es el verdadero redentor espiritual de nosotros. No obstante, pasa que cuando nosotros anteponemos a algo a Jesús, entonces empieza esta ceguera espiritual. Quisiera platicártelo de esta forma. La ceguera espiritual es que cuando está Jesús incluso al lado nuestro, pero anteponemos una dificultad, una situación que queremos resolver, a la que queremos atacar y de la que queremos superar, y lo anteponemos a Jesús, fíjate, lo anteponemos y eso evita que veamos con claridad a Jesús. Debería ser al revés.
tener a Jesús en primer lugar, y eso dará un paso a que el resto de las cosas tengamos una perspectiva espiritual, y ahí vendrá paz, pero no perdernos. La redención de la que habla nuestro Señor Jesucristo es una redención y es un rescate espiritual. No necesariamente te está diciendo de que el resto de las cosas se transformarán instantáneamente, aunque existe una lógica también en esto. Si una persona tiene problemas económicos, no conoce de Jesús y tiene problemas de administración de las finanzas, porque no sabe administrar lo que Dios le va poniendo, bueno, entonces una vez que Jesús toma el número uno en su vida, tendrá situaciones y tendrá por consecuencia actuarás con sabiduría y entonces vendrán los resultados. Pero esos son secundarios. Lo verdaderamente importante, número uno, a lo que vino Jesús, fue a pasarnos de muerte a vida, a darnos salvación. Eso es, pero mientras vamos a anteponer cualquier otra cosa, tendríamos nosotros también una ceguera espiritual. Vamos al punto número 2. Este se llama el Redentor de mi vida. Y lo vamos a poder estar estudiando en la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Y menciona precisamente acerca de cómo es que este Redentor o Salvador, o quien nos ha de rescatar, pues es Jesús. Él es el Redentor de nuestra vida. Por eso nosotros podemos ahora ver con claridad que se trata de Jesús. Cuando nosotros tratamos de resolver las cosas, cuando creemos equivocadamente que se trata acerca de nosotros, estamos equivocados. La redención viene de parte de Dios. Se trata y se refiere a Jesucristo. Él es el que, desde que empieza la Biblia, es la promesa desde el Génesis que Él será el que ha de vencer al enemigo de Dios y que Él será incluso el que va a pagar la deuda que nosotros hemos adquirido con el Padre. Por eso es importante que entendamos con claridad que todo esto depende y proviene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús el Redentor, es Jesús el sustentador. Y incluso aquí te empieza y te mencionan acerca desde los profetas y cómo todo apunta a Él. Te digo algo, Dios nos ama tanto y da ejemplos incluso didácticos, prácticos. Por ejemplo, nosotros vemos el arca de Noé, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? El arca de salvación. Dentro del arca los que están se salvan, todos los que no están se pierden. El arca es un ejemplo de la redención, de la salvación, apuntando a Jesucristo. David y Goliat. David vence a este gigante. Uno solo vence y da la victoria a todo el pueblo. David apunta hacia Jesucristo. De eso se trata. El redentor de nuestra vida es Cristo Jesús. Podríamos ir haciendo un ejemplo de cada uno. Moisés, por ejemplo. Moisés saca de la esclavitud de Egipto a este pueblo de Dios, atraviesan el río y salen adelante. Atraviesan y dejan atrás la esclavitud. Moisés apunta hacia Jesucristo, quien nos rescata de la esclavitud del pecado y nos lleva a salvación y vida eterna. Es así, todo apunta a Jesucristo. La redención de nuestra vida depende de Dios, depende de nuestro amado Señor Jesucristo, quien en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa para que hoy tú y yo tengamos salvación y vida eterna. Es decir, que esa es la buena noticia. El Evangelio es la buena noticia de salvación, que Cristo ya lo realizó, que Cristo ya lo hizo y ahora en fe nosotros lo creemos y somos receptores de este amoroso, enorme acto de misericordia de Dios para con nosotros. Recuerda que
la redención de nuestra vida viene de parte de Jesucristo. Y vamos al punto número 3, que se llama los corazones cambiados. Recordamos entonces, en el punto número 1, mencionamos acerca de la ceguera espiritual. En el punto número 2, hablamos respecto a cómo el Redentor de nuestra vida, pues es Jesucristo. Y hoy, o en este momento, vamos a mencionar con los corazones que son cambiados. Ahora te invito para que te des un espacio y le pidas a Dios que te dé la oportunidad de contemplar por un momento al menos este pasaje y asómate a esta historia tan maravillosa. El Señor Jesucristo va avanzando con estos dos discípulos, quienes no lo reconocían, tal es así que le explican todo o le relatan todo lo que había pasado. Y el Señor, pues después de que ha hablado con ellos, dice que Él tiene que ir más adelante. Ellos, sin embargo, lo invitan a que se quede y que coman con Él, que coman con ellos, ¿no? Así es que ya estando en la mesa y Él haciendo y tomando el pan, lo bendijo, lo partió y los dio. Entonces dice la Biblia en el versículo 30 de Lucas 24, dice, entonces les abrieron los ojos y lo reconocieron. Sus ojos fueron abiertos espiritualmente para reconocer al Señor Jesucristo. Esto es algo maravilloso. Este es el cambio que comienza en los corazones cuando es revelado nuestro Señor Jesucristo y cuando nos da esta oportunidad de descifrar, por decirlo de alguna forma, lo que ha estado sucediendo. Entonces las cosas empiezan a tener una connotación como más clara, mucho más clara. Fíjate que es algo bien bonito. El pastor, nuestro hermano Rolando, anota esto y a mí me gustó mucho este ejemplo. Respecto a que básicamente lo que hicieron estos discípulos que iban caminando, ellos tuvieron un estudio de grupo pequeño, con el propio Señor Jesucristo. Igual que lo hacemos nosotros, buscando tener comunidad y estudiar la palabra. Ellos, y si tú revisas bien el texto, menciona el Señor Jesucristo cómo les explica y les da evidencia de los pasajes bíblicos, de los profetas, y les da y los nutre el Señor Jesucristo. La palabra que viene de parte, en este caso, en este ejemplo que estamos viendo aquí, la palabra que viene de parte de Dios, por supuesto, que es explicada por el Señor Jesucristo en el tiempo que Dios así lo permite, y para hacerlo, yo así lo interpreto, didáctico para nosotros, es que se revela y se abren los ojos espirituales. Checa lo siguiente, yo no sé si tú eres una persona que tiene paciencia o eres impaciente, no lo sé. Pero podemos ver cómo nuestro amado Señor Jesucristo tuvo la paciencia de volver a explicar cuál era el propósito de Dios para el hombre. Me explico. El Señor Jesucristo seguramente a estos discípulos ya se los había dicho de una y de otra manera. La paciencia de nuestro Dios es grande, es maravillosa. Te lo platico porque he escuchado amigos que piensan y dicen, es que yo he ofendido a Dios y yo ya no puedo acercarme porque he hecho cosas malas. Pero aquí vemos cómo incluso los que habían hecho cosas buenas, incluso habían sido seguidores terrenalmente hablando de nuestro Señor Jesucristo y terrenalmente no lo entendían. El amor, la paz, la misericordia y la paciencia de nuestro Señor les vuelve a dar una oportunidad. Ahora retratado en este hermoso grupo pequeño de estudio bíblico que hizo el Señor con ellos. Y esa es la esencia de los grupos pequeños. Por eso te animamos a que te sigas alimentando, nutriendo y buscando tener el el aporte que la Biblia, la palabra, hace a nosotros todos los días. Y otra forma de decir cómo es que cambian estos corazones es cuando nosotros no debemos permitir que algo aparte de Jesús ocupe el primer lugar. Es decir, está bien el trabajo,
está bien la escuela, está bien las situaciones, cualquiera que hagamos, que sean positivas, que sean honestas, todo eso es bueno. No estamos diciendo que lo dejes. Lo que estamos diciendo es en dónde vas a colocar a Jesús. Jesús debe ser el principal, pues a través de él tenemos salvación y vida eterna. Así es que nunca hay que permitir que el evangelio se vuelva pequeño. El evangelio no es que haya otro, es que hay solo un evangelio de salvación, de reconciliación, de misericordia de Dios a través de Jesucristo. Pero te explico lo siguiente. No sé si has escuchado el término de perspectiva. Perspectiva. O cuando se hace un dibujo y se colocan en diferente distancia diferentes objetos, o en fotografía también. Ves un objeto que está retirado y otro que está más cerca. El tamaño del que está más cerca pues es más grande. Y entre más retirado está un objeto en una fotografía o en el simple hecho de ver las cosas, pues entonces le da una dimensión más pequeña a lo que está más lejos. Yo quisiera decírtelo de esta forma. Cuando Jesús está en nuestra vida, pero ubicado muy retirado, pues está ahí y lo vemos como algo pequeñito. Es a lo que se está refiriendo precisamente John Piper. Y él dice que nosotros debemos de evitar que por este tipo de cosas, en esta perspectiva, a Jesús lo veamos como algo, o al Evangelio lo veamos como algo pequeño. El Evangelio se vuelve más grande en el corazón cuando la gracia se vuelve más grande, cuando Cristo se vuelve más grande, cuando su muerte se vuelve más maravillosa, cuando su resurrección se vuelve más sorprendente, independientemente de que cada año venga la celebración de la Semana Santa, es cada día seguir asombrándonos de esta resurrección de nuestro Señor. Cuando la obra del Espíritu se vuelve más poderosa, cuando el poder del Evangelio se vuelve más penetrante. Así es que cuando nosotros entendemos que el ofender a Dios a través del pecado se vuelve algo más detestable, cuando entendemos que existe el enemigo de Dios y que precisamente nosotros pertenecemos a Dios y no lo pertenecemos al enemigo. Y eso es algo que nos da incluso repulsión. Así es que las raíces del Evangelio, cuando empiezan a crecer, teniendo esta visión más profunda con respecto a la eternidad, ahí estamos creciendo. Todo esto que estamos hablando es que todas las cosas que están en el mundo y por las que estamos atravesando existen, son terrenales. Pero yo quisiera concluir con este hermoso pensamiento de la Biblia, que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Yo hago esta reflexión. Vendrán por añadidura cuando tengan que venir. Las que no tengan que venir, pues no van a llegar. Pero lo que sí vamos a tener es salvación y vida eterna en la poderosa redención, salvación de nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Que la bendición de Dios sea sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus seres queridos, pero sobre todo que tú y yo podamos despertar esa hambre y sed de estar alimentándonos constantemente en la salvación que viene y que está relatada en la palabra de Dios. Te invito para que tus cargas, tus luchas, tus pruebas y las mías las pongamos todos siempre en primer lugar, depositándolas en nuestro Dios, creyéndole a Dios, y después entonces vivamos una vida de mucho más paz y tranquilidad. Que Dios te bendiga.